Señor Natalio Steiner, gracias, muchas gracias por atendernos. Sé que además usted es periodista, hoy debe tener un día atareado, ¿no? Lo digo por los últimos acontecimientos en Israel. Bueno, muchas gracias por la invitación. No solo hoy, lo tengo atareado ya hace prácticamente 15 meses, pero estos últimos días son dramáticos bajo todo punto de vista, no cabe ninguna duda. Sí, son días muy largos. Esto también yo creo que es inevitable a esta profesión. Déjeme presentarle a la audiencia. Bueno, Natalio Steiner es periodista, es analista. Lo pueden seguir en Twitter, lo tienen ahí. Y también lo pueden seguir en Comunidades Plus, que es este periódico de aquí. Él lo fundó en Argentina hace 40 años, ahora en formato digital. Voy bien, ¿no? Sí, correcto. A través de WhatsApp, se envía por WhatsApp. Efectivamente, efectivamente. Actualizaciones permanentes por WhatsApp. Oiga, si alguien quiere apuntarse, ¿qué le digo? Da- Bueno, simplemente tiene que escribir al mail periódicocomunidades@gmail.com o si no, llamar al teléfono, al WhatsApp, ¿no? 00972 55 3162 132. Es totalmente gratuito, sin Vale, costo. yo lo pondré en la descripción por si alguien quiere apuntarse. Lo único es que siempre corre el riesgo de que se apunte algún troll, supongo, ¿no? Lo sabremos anular. Lo sabremos anular, no hay ningún problema. No sería la primera vez. Han entrado cosas peores también. Oiga, yo quería hablar con usted, bueno, quería hablar de varias cosas, ¿no? También, desde luego, de los últimos acontecimientos con la tregua, pero déjeme antes hacerle una pregunta más bien personal, ¿eh? ¿Es difícil ser judío? Lo digo, bueno, por todo lo que ha pasado, las críticas, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es difícil ser judío desde el plano religioso o desde el plano nacional en general o político, ¿no es cierto? Depende Bueno, de y qué yo que punto diría, se lo mire. no se lo tomo mal, ¿eh? Lo digo en el sentido incluso simplemente ciudadano, ¿no? Porque la verdad es que personalmente yo quería aquello absolutamente trasbalsado que decimos en catalán, me va a permitir una catalanada con lo que pasó el 7 de Sí. octubre, ¿no? Pero luego, Ujú. claro, te das cuenta que ha habido manifestaciones en Londres a favor de, bueno, de palestinos, pero en cierta manera también a favor de Hamas, en Barcelona, en muchos sitios, ¿no? No sé si siempre a Sí. lo largo de la historia han tenido que ir a contracorriente. No de esta magnitud, naturalmente el Claro. pueblo judío ha atravesado un holocausto físico y espiritual grave en la Segunda Guerra Mundial y toda la historia del pueblo judío ha estado signada, yo soy profesor de historia judía también, ha Ujú. estado signada por diversos hechos trágicos y persecuciones que tienen que ver, por un lado, en su momento con la falta de hogar, la falta de tierra nacional, porque el pueblo judío perdió su hogar, pero no su soberanía en su hogar, la tierra de Israel, la tierra de hoy, la perdió en el año 135 después de la era común, pero la recuperó en el año 1948. Es decir, la presencia judía en la tierra de Israel siempre ha estado presente. Lo que no hubo fue soberanía por los distintos imperios que ocuparon acá, obviamente, este país, esta región. Y de hecho, los palestinos son descendientes de algunos de los ocupantes, especialmente de los musulmanes que en el año 638 ocuparon la tierra de Israel, Egipto, lo que es Uf, Jordania, gran parte de lo que es Turquía, distintos lugares. Sí, hoy en día es más difícil ser judío porque hay que salir a explicar lo que antes parecía obvio y natural. Y el sector palestino se ha montado sobre una farsa, una narrativa de descalificación del Estado de Israel, porque el problema no es la ausencia de un Estado palestino, el problema es que existe un Estado judío. Esa es la narrativa palestina. Y esa es la narrativa que hay que destruir porque es incorrecta y porque es genocida, bajo todo punto de vista. Pero han cambiado hoy las cosas, se ha subido, se ha alterado completamente todos los esquemas. a usted cuando le dicen aquella frase del río hasta el mar, incluso, perdón, yo la he oído aquí, no sé si es En todos lados retuiteada se la dicen, sí. por alguna ministra del gobierno. ¿Ustedes qué sienten? Bueno, sentimos ignorancia, espanto, antisemitismo subliminal y especialmente mala intención bajo todo punto de vista. Esto está clarísimo que cualquiera que diga un estado del río hasta el mar está diciendo del río Jordán hasta el Mediterráneo, que es el lugar que está ocupando el Estado de Israel, en líneas generales, sin entrar en grandes detalles, porque también hay territorios palestinos autónomos dentro de estos territorios de Israel, que es algo complejo que nace con los acuerdos de Oslo de 1992 y 1993, perdón, 93 y 94. Sí, es mala intención, es antisemitismo bajo todo punto de vista, y es la excusa utilizada para justificar el hecho criminal sangriento, salvaje del 7 de octubre del 2023.
porque lo quieren presentar como un acto reivindicatorio y nacional, pero ha sido un acto violatorio de toda norma, ha sido un acto salvaje, cruel, de violación de mujeres hasta romper de las caderas, literalmente, literalmente y no exagero, todo está filmado, todo está comprobado, y por ellos mismos confesados los terroristas detenidos también. Sí, es muy complejo el tema, no cabe ninguna duda que mediáticamente es muy complejo también. Oiga, con los acontecimientos trágicos del 7 de octubre, yo creo que ustedes levantaron una ola de apoyo, ¿no? De incomprensión por lo que había pasado en todo el mundo. Pero tengo la sensación que duró muy poco. No, Sí, más allá incluso de, no solo por luego el ataque militar que hicieron ustedes, que fue posterior a unas semanas, sino que se desvaneció al cabo de pocas semanas, lo que le decía, ¿no? Manifestaciones incluso en países occidentales, en algunos casos con amplia población musulmana, ¿no? Pero ¿a qué lo atribuye esto? bueno, sí, esto hay que dividirlo en tres etapas. Básicamente el 7 del 10 del 2023, a la mañana, a las 6:30 de la mañana, comenzó la primera etapa del ataque terrorista del Hamas sobre 22 poblados israelíes en los alrededores de la Franja de Gaza. Y este efecto, hasta que las tropas israelíes lograron contener la invasión terrorista, genocida, y expulsar a los terroristas de territorio israelí a la Franja de Gaza, tomó aproximadamente 48 horas. Luego, desde esas 48 horas hasta el 23 de octubre del 2000, perdón, sí, digo bien, 23 de octubre del 2023, ahí el ejército israelí organizó su contraataque para invadir y llevar a cabo, ocupar gran parte de la Franja de Gaza para desalojarla de terroristas, no ocuparla para anexarla, sino para perseguir a los terroristas que se enmascaraban entre la población civil y se criminalizaban de esta forma. Hubo muchos logros militares, hubo otros fracasos también. Hoy estamos viendo situaciones muy dicotómicas, muy difíciles. E Israel, por presiones internacionales, fue obligado de alguna manera a hacer algo insólito que no se conoce en la historia, diría yo, de las guerras, ¿no? Que es abastecer al enemigo, abastecer a la población civil, que no fue tan civil en muchos casos, dado que muchos de los civiles entraron detrás de los terroristas como hordas salvajes para llevarse televisores, computadoras, prisioneros, cuerpos, cadáveres, etcétera, etcétera. Tema que está hasta el día de hoy básicamente en discusión. Naturalmente, las ruinas de gran parte de la Franja de Gaza, los bombardeos y los ataques, a pesar de todo lo cuidadoso que Israel fue, porque no creo que haya otro ejército que haya sido tan cuidadoso de avisar cuando va a atacar para que los civiles se desprendan de los terroristas y se ataquen solamente lugares donde hay terroristas, o los mismos hospitales, cuando ya desde medios de comunicación irresponsables se decía que Israel iba a ocupar y masacrar hospitales. Nada que ver, fue una pura parodia. Los hospitales fueron ocupados, pero se ha evacuado a la población civil palestina herida. ¿Y por qué fueron ocupados los hospitales? Porque esto no que explican. Porque bajo los hospitales, bajo los sótanos en los subterráneos, estaban las sedes de comando del Hamas Islámico. Estaba la propia sede de Yahya Sinwar, que fue tomada y fue tomada amplísima documentación de su computadora personal, inclusive, y de otros elementos que se requisaron. Entonces, no se ataca a hospital porque se quiere hacer una tragedia humanitaria. Se tomó el hospital, se evacuó a los civiles y se combatió a los terroristas que se atrincheraban en los conductos que llevaban a los refugios de los líderes Hamas islámicos que todos conocemos. A través de túneles se movían y construyeron verdaderamente una nueva ciudad o una nueva franja de Gaza bajo tierra, a través de casi 800 kilómetros de túneles o más que se han detectado, muchos de ellos ya eliminados, destruidos, pero otros aún en pie. Cuando el Tribunal Penal Internacional abre una causa contra su primer ministro, ¿usted qué piensa? El Tribunal Penal Internacional abrió una causa contra el primer ministro Netanyahu, contra el ministro de Defensa Gallant, ahora ex ministro, contra Yahya Sinwar, contra Mohamed Def y contra Ismael Haniyeh. Los tres terroristas están muertos, por lo tanto, obviamente, la causa en ese sentido por ahí no se puede sustanciar. Pero lo que pienso es que el Tribunal Internacional no ha recopilado las pruebas correspondientes, adecuadas, no ha verificado los hechos en sí, no ha escuchado los testimonios israelíes, no ha escuchado o no ha prestado atención debida a la operatividad de Israel y por lo tanto tiene una visión realmente muy sesgada, porque tengamos en cuenta que ese Tribunal Penal Internacional está manejado a través de una denuncia que ha realizado Sudáfrica y se ha sumado Irlanda, Colombia y algún país más para sustanciarla. Y evidentemente es parte de un intento muy claro a nivel internacional
de tratar de derrotar a Israel en todos los campos de batalla posible. La guerra que los palestinos llevan a cabo contra Israel no es solamente una guerra en la Franja de Gaza, con el terrorismo como punta de lanza, sino también tiene visos también en la política internacional, Naciones Unidas, tratando de imponer sanciones contra el Estado de Israel, por otro lado también a través de una organización palestina creada en 2005 llamada Boicot, Desinversión y Sanciones, que trata de boicotear, la palabra bien lo dice, toda presencia de actores israelíes, músicos israelíes, cantantes, profesores, especialistas en universidades del Deportistas. mundo, y también generar desinversiones de bancos, de empresas dentro del Estado de Israel y ir por las sanciones internacionales para aislar a Israel, tratando de hacer un símil de lo que habría sido Sudáfrica hace ya muchos años atrás, aunque no hay ningún punto de comparación. El 21% de la población de Israel es árabe israelí, es decir, es palestino-israelí, y convive en armonía, salvo algunos casos, con los judíos israelíes. Israel es un estado del pueblo judío, sin ninguna duda, pero en el cual conviven árabes, cristianos, maronitas, ateos, drusos, todo tipo de etnias y grupos en absoluta libertad religiosa, cosa que, lamento decir, y está a la vista, no está sucediendo en otros países linderos y muy cercanos a la región. ¿Un Estado plurinacional en Oriente Medio es viable? ¿A qué llamaríamos un Estado plurinacional? Bueno, perdón, quiero decir lo que dice usted, ¿no? El 21% de la población es árabe, ¿no? Sí, claro. Eh, Sí. Bueno, vemos que sí, vemos que desde 1948, cuando los palestinos se negaron a la creación de un Estado palestino al lado del Estado de Israel, Israel tuvo que hacer la guerra contra 5 países árabes y contra las agrupaciones palestinas, se creó el Estado de Israel como un Estado plurinacional. Es decir, hay una minoría árabe. Lo que sí, obviamente, el Estado ya desde su propia constitución, aunque no tiene una constitución formal, en su acta constitutiva dejan claro que Israel es el único Estado judío del mundo y que se quiere reservar ese derecho por lo que la historia ha demostrado básicamente y para preservar su identidad nacional y cultural. Eso no significa que no se respeten los derechos de las minorías, más bien todo lo contrario. Yo mismo le puedo dar ejemplo mío acá en Israel, con la internación de un hijo mío discapacitado que tengo severo, que la mayor parte de los enfermeros que lo cuidan son árabes y las enfermeras también, y los médicos que lo asisten son árabes. Usted va a cualquier hospital acá, la mayoría son árabes. Los choferes de ómnibus son árabes, árabes israelíes. Son árabes que tienen ciudadanía israelí. Hay árabes musulmanes, hay árabes cristianos, hay árabes judíos, que son los judíos sefaradíes, por así decirlo, de habla hispana o de origen español, ¿sí? Así que evidentemente Israel puede ser un Estado plurinacional, puede contener en su seno a distintas minorías sin ningún tipo de problema. Israel no es un Estado racista, pero sí mantiene un litigio importante con los palestinos que quieren construir un Estado donde no hay lugar para hacerlo, porque ponen en peligro la existencia del propio Estado de Israel, y donde quieren dividir Jerusalén sin que Jerusalén haya sido capital jamás de ningún Estado palestino, ni que ningún Estado palestino haya existido nunca. Entonces, construir y hacer la paz, sí, pero sobre bases realistas que permitan la existencia del Estado hebreo, no sobre cuestiones fantasiosas que evidentemente buscan destruir este Estado por distintas vías. ¿Usted cree que la solución pasa por los dos estados? Déjeme decirle antes de contestar que yo pensaba antes que sí, pero visto lo que pasó el 7 de octubre, solo faltaría que jamás controlase un estado. Mi opinión personal, ¿eh? Mire, el Estado de Israel nació en 1948. En 1937, 11 años antes, sobre una superficie mucho más pequeña dentro de Israel, que ocupaba una parte del puerto de Haifa y algo más, los ingleses propusieron la creación allí de un Estado judío y el resto de un Estado palestino. Se negaron. Los palestinos se negaron completamente, aunque tenían casi el 90% de la superficie territorial. 1947, Naciones Unidas saca la resolución 181, que luego se viabilizaría con la creación del Estado de Israel y no del Estado palestino, como dije antes, que fue rechazado por ellos y por 5 países árabes de alrededor que invadieron el Estado de Israel. Si Israel no los hubiera derrotado, hoy no existiría el Estado de Israel, no hay ninguna duda. Después de 1967, en la Guerra de los 6 Días, Israel lanza una propuesta para negociar los territorios que había conquistado, que son territorios bíblicos de origen hebreo, muchos de ellos, como Judea y Samaria, parte del Golán, parte del Sinai, no todo, pero encuentra los llamados famosos 3 no del Jartum,
no a la existencia de Israel, no a negociaciones de Israel, no al Estado de Israel. Y después, si queremos seguir avanzando, tenemos otras propuestas de paz que se han consensuado, se han intentado avanzar y no han dado ningún resultado. En el año 2001, la gente olvida rápido, solamente 24 años atrás, la cumbre, ¿sí? Entre Arafat, el ministro Ehud Barak y el presidente Bill Clinton de Estados Unidos. ¿Sí? Esa cumbre tan famosa, tan importante de Camp David, en donde el ministro Barak le dijo a Arafat, les devolvemos el 97% de los territorios conquistados en la guerra de los 6 días y el 3% restante hacemos un intercambio territorial para que no haya movilidad de población. Es decir, que haya movilidad de tierras, pero no movilidad de soberanía, pero no movilidad de población. Lo rechazaron y lanzaron la intifada en forma violenta, concretamente. En el 2008, 2007 y 2008, Ehud Olmert, que fue primer ministro, fue más lejos aún todavía, con el intento de devolución total y recibió básicamente una cachetada. Toda propuesta que se ha hecho de intento de solución de 2 estados ha fracasado porque los palestinos ni siquiera han aceptado sentarse a negociar cuáles son los límites, porque no aceptan la existencia de un Estado judío. Solo declamativamente la Autoridad Nacional Palestina habla del Estado de Israel y no reconoce su carácter judío porque aspira a que sea un Estado binacional, palestino y judío a la vez, con lo cual demográficamente el Estado de Israel desaparecería por peso demográfico. Claro. Así que oportunidades no faltaron. Ahora, si usted me dice, después de que termine toda esta situación que se está viviendo con la Franja de Gaza y demás, si se puede marchar hacia la creación de un Estado palestino, y yo le diría de que no en los próximos 15, 20 años, hasta que no haya un cambio de generación en la mentalidad palestina y hasta que no haya un cambio de liderazgo y el Hamas y las organizaciones terroristas ocupen un segundo plano completamente, pero mientras ellos llevan la voz cantante de la calle palestina, ¿con quién vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar? ¿La forma que nos van a matar? La gente acá en Israel piensa que si Israel no derrota al Hamas en la Franja de Gaza en forma contundente, otro 7 del 10 es posible. Si no en Gaza, en Judea y Samaria. Si no en Judea y Samaria, quizá en el límite con el Líbano. Por eso esta guerra tuvo tantos frentes también, porque Irán armó un frente multifacético para atacar al Estado de Israel de distintos frentes y llevarlo a su destrucción a través de un colapso militar. ¿Cuál es el secreto de Israel? Lo digo porque ustedes son una potencia militar, son una potencia científica, son una potencia económica, sobre todo en nuevas tecnologías. Tel Aviv es una ciudad fundada creo en 1920 y algo en las arenas de 1919. una playa, ahora es una capital tecnológica. 1910, perdón, Tel Aviv 1910 se fundó. Pues 1910. eso. Sí, sí. ¿Cuál es el secreto de Israel? ¿Cuál es el secreto? No recuerdo en este momento qué líder no judío del mundo internacional del siglo XIX decía, ¿querés saber cuál es la prueba más importante para demostrarte que Dios existe? Mirá el pueblo judío. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Lo que le estaba diciendo es la fuerza, la resiliencia, la intensidad, la unidad en muchas cosas, la diversidad en otras que el pueblo judío tiene, la persistencia, la necesidad histórica. El secreto pasa por perseverar, no caerse, no dejar de avanzar, mirar hacia adelante a pesar de los objetivos. Si hay una pared, no golpearse contra ella, sino saltearla, rodearla, saltarla de alguna manera, no quedarse con el obstáculo, tratar de buscar soluciones. Israel, un país pobre en tierras fértiles, pobrísimo. El 60% de la superficie de Israel es desierto. 60%. Israel tiene los sistemas más avanzados de riego del mundo, sistemas computarizados de control, y no de ahora, ya de hace muchísimos años. Israel ha construido plantas desalinizadoras en distintas ciudades del país. Hay recolección de aguas servidas y utilizadas para la agricultura. Hay aguas de pozos sacadas. Hay distintas formas. Hay lluvias artificiales también que se generan. Todo para hacer de esta tierra un vergel. En este momento en Israel hay 150 millones de árboles plantados. Mientras el mundo destruye árboles para hacer papel, en Israel se siguen plantando árboles a través de una organización llamada Keren Kayemet Le Israel, que es una organización de judíos del mundo, y se planta árboles para cambiar la ecología, para cambiar el clima del país, que es un clima de hostilidad. Tengan en cuenta que cuando los judíos volvieron, aunque ya dije antes que nunca se fueron porque siempre hubo presencia judía, pero cuando la mayor parte de los judíos volvieron, encontraron un país devastado. No ocuparon ningún Estado palestino porque no existía Estado palestino, lo vuelvo a repetir. Lo que existían eran árabes
que eran y vivían en la zona llamada Palestina, que es un nombre geográfico muy fallido y muy poco y mal utilizado, que lo inventó el emperador Adriano en el año 135 para desjudeizar la tierra de Israel y romanizarla o latinizarla o usar el término que ustedes realmente quieran. Por ahí pasan los secretos, apostar a la vida, apostar a la unidad, sacrificarse por el otro, saber que nada va a ser fácil aquí, que todo se compra por mucho esfuerzo, pero lo hacemos porque queremos que nuestros hijos y nietos crezcan en paz, en salud, en armonía, y también con los vecinos. Y de hecho se ha hecho la paz con Egipto, se ha hecho la paz con Jordania, del 2020 hay paz con otros 4 países árabes también, con los palestinos persistentemente se ha llegado a roces muy severos, muy serios, y esto que estamos viviendo ahora no es el primero de los enfrentamientos, ya vienen de muy atrás en el tiempo, y los más graves se han ido dando desde el 2008 en adelante, cuando los palestinos que hoy están en Gaza y que tanto hablan de la ocupación israelí, se les cedió la franja de Gaza en forma completa, en la llamada retirada unilateral de Israel, y en lugar de construir, hacer una mini Singapur, como dijo un presidente francés, no sé si era Macron o el anterior, no me acuerdo, en lugar de hacer una mini Singapur, ¿qué es lo que hicieron? Invirtieron en túneles, en armamentos, en llenarse de armas para combatir al vecino que tenían al lado. Es lamentable. Mientras no haya un cambio cultural en la mentalidad de Palestina en general, va a ser muy difícil poder prosperar con los vecinos en forma pacífica. Eso no significa que no haya habido periodos en donde israelíes y palestinos, aún a pesar de las diferencias, no hayan podido convivir perfectamente en armonía. Y de hecho, hasta el 7 del 10, más de 20.000 trabajadores palestinos de la Franja de Gaza entraban a trabajar a los kibutzim que después el Hamas destruyó. Es decir, una cosa insólita, increíble. Entraban a trabajar para traer dinero para sus familias empobrecidas y el Hamas va y destruye esos mismos kibutzim de donde ellos trabajaban. Insólito. Es una cosa increíble, impresionante, no se puede creer. Yo creo que la dimensión misma del conflicto hace que sea tan difícil de creer lo que uno está viviendo acá, que los medios internacionales no alcanzan a entenderlo y por ende la gente que mira o los consume tampoco puede comprenderlo y eso despierta o redespierta el antisemitismo que está cabalgando dormido durante muchos años. ¿Qué pueden aprender los palestinos de ustedes? ¿O qué aconsejaría usted a los palestinos? Lo primero que deben aprender es que podremos tener batallas, podremos tener momentos mejores, peores, derrotas, victorias, pero de acá, de la tierra de Israel, no nos van a mover. El Estado de Israel va a seguir existiendo, va a seguir persistiendo, corresponde, es su derecho natural, reconocido por Naciones Unidas, derecho histórico, derecho religioso. Tenemos todas las armas que tienen que ver con lo legal para justificar su propia existencia. Que quieran los palestinos marchar hacia atrás la historia y tratar de llevarla a 1947, cuando el Estado de Israel no existía, es un problema de ellos. A veces tienen éxito, otras veces no lo tienen, pero es un tema educativo y de explicación que Israel también tiene que salir a brindarle al mundo en forma más activa, en forma más importante, en forma más adecuada. Yo les aconsejaría eso, les aconsejaría que combatan el terrorismo propio en forma seria, les aconsejaría que tiendan una mano y van a encontrar una mano. De hecho, hubo no poco tiempo en donde mujeres embarazadas palestinas venían a los hospitales israelíes de primer nivel a parir, a dar a luz sus hijos, o cuando había alguna dificultad médica. Hoy todo eso está quebrado. ¿Y quién lo quebró? El Hamas, la Yihad Islámica e Irán. Son los 3 protagonistas que quebraron básicamente este tipo de situaciones de coexistencia, de armonía, aunque no existía un Estado palestino, aunque se venía formando en ciernes después de los acuerdos de Oslo del 92, del 93-94, perdón. Y cuando hablaba del secreto de Israel, dicho con todo el respeto, el holocausto es el hecho fundamental. Quiero decir, ustedes un holocausto vale para entendernos, pero 2 ya no. Lo digo incluso por la victoria en el 47, ¿no? Contra 5 países árabes, evidentemente si hubieran ganado era otra vez, era un segundo holocausto, ¿no? Sí, pero yo seguro que sí, no cabe ninguna duda, porque abierta y proclamadamente se decía, y hasta 1967 se dijo claramente también, cuando fue la guerra de los 6 días, que se quería echar a los judíos al mar. Es decir, eso no es nuevo, lo decía ya, Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, no pocas veces, otros líderes, los líderes sirios también. No, eso no es nuevo, no es un elemento nuevo de ninguna manera. Lo que sí hay que desmitificar algo que siempre anda dando vuelta por ahí en la propaganda palestina, y que es lo siguiente. En la propaganda palestina se dice, los judíos son intrusos, el Estado de Israel es intruso, el Estado de Israel es un premio que le ha dado Europa para exculpar sus culpas en la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa no hizo nada por los judíos que eran masacrados por los nazis. Mentira total. ¿Por qué es mentira total?
porque la creación del Estado de Israel no nació de un día para el otro. El Estado de Israel se fue formando, y especialmente se fue formando a partir de 1897 en adelante. Es decir, 50 años antes de la creación ya teníamos la Universidad Hebrea de Jerusalén, teníamos el Technion, que es uno de los centros académicos más importantes del mundo y más calificados. Teníamos distintos tipos de elementos de agricultura, como los llamados los kibutzim, los moshavim, ciudades en desarrollo. El Estado de Israel es un Estado desarrollado creciente. Lo que hizo Naciones Unidas en 1947 fue convalidar, no crear. El Estado de Israel no vive gracias a que Naciones Unidas haya tenido la gentileza de darnos el premio por lo que hace el pueblo judío en la Shoah, en el Holocausto, que lo sufrió, no cabe ninguna duda. Vive por el mérito propio, por derecho propio, porque se hizo día a día, sin pedirle nada a nadie, solamente tendiendo la mano y tratando de buscar armonía y equilibrio y tratar en lo posible de compartir un territorio que es pequeño y que carece de profundidad estratégica, pero que miles o millones de israelíes estaban dispuestos a compartir con los palestinos si esto ameritaba traer la paz. Hoy en día todo esto se ha hecho bastante más difícil. De todas maneras, señor Stern, déjeme que discrepe, perdón. Yo creo que hay algo de remordimientos de conciencia. El Holocausto no se podía ocultar. Desde luego, yo creo que lo sabían todos los alemanes. Yo he visitado algunos campos de exterminio nazis. Mauthausen está a 4 kilómetros del pueblo. Quiere decir que pasaban por ahí los que iban al campo, ¿no? Pero no solo los alemanes. Yo creo que los aliados también lo sabían. Es decir, por ejemplo, los británicos bombardean Peenemünde, que es la factoría donde fabricaban la V1 en el 43, que debía ser la factoría más secreta. Hombre, me cuesta de creer que no supieran también de Auschwitz, por ejemplo, ¿no? A ver, mire, le comento lo siguiente. Tenemos del año 1942 fotografías que tomaron aviones británicos de las vías de tren que llevaban al campo de Auschwitz. Los británicos, los ingleses sabían. El Papa Pío XII sabía perfectamente porque hubo testimonios de judíos que escaparon de Alemania, de Austria, de distintos lugares Sí. y que se salvaron, Jan de Karski, Polonia ¿no? y que El llegaron. polaco, por ejemplo. ¿Quién? ¿Cómo? Jan Karski dejó testimonio Sí, Jan escrito. Karski, bueno, es un ejemplo, Jan Karski, ¿no? Pero hay otros testimonios más. Hasta inclusive hay testimonios también de oficiales nazis arrepentidos también por lo que Sí, sí. estaban viendo y que llevaron el testimonio. La lista de Schindler no es solamente una película para emocionarse, es una película real de testimonio. La película Men, que aconsejo mucho verla, aunque ha estado poco en cartel, que nos habla del rol del Vaticano. Franklin Delano Roosevelt sabía también lo que estaba pasando. No hay duda de que Europa en los años de la Segunda Guerra Mundial no puso como prioridad salvar la vida de los judíos. Lo puedo entender. En el marco del esfuerzo bélico contra Alemania nazi, lo que se decía, tenemos que triunfar sobre los nazis. Una vez que triunfamos sobre los nazis, vamos a salvar la vida de los judíos. Pero no nos pidan que distraigamos soldados antes porque no podemos hacerlo. Yo creo que las dos cosas se podían hacer, no tengo ninguna duda al respecto. De hecho, hubo planes también para canjear judíos a cambio de jeeps para el ejército alemán, no ni siquiera tanques de Sí. guerra ni Al aviones, final, sí. sino jeeps, camiones, desde Hungría hubo intentos de hacerlo. Todo intento de salvar la vida por parte de Occidente fue frustrado. Yo creo, y eso habría que analizarlo mucho más en profundidad, con documentaciones, etcétera, etcétera, que Europa, que es donde se gestaron dos de los conflictos más sangrientos de la historia de la humanidad, la Primera Guerra y la Segunda Guerra, y después la guerra de secesión en Yugoslavia, del 92 al 95, que también fue un quebradero de cabeza. Y hoy tenemos Ucrania y Rusia desangrándose. Básicamente, Europa, a pesar o por más que es un continente civilizado y desarrollado con todo lo que vemos y conocemos de Europa, Europa ha sido uno de los gérmenes en los cuales se incubó el antisemitismo, la judofobia, y en donde en los años de la Segunda Guerra Mundial se hizo presente de otra manera, pero estaba presente también. También hay que ser justo y decir que hubo justos entre las naciones, tanto en Polonia como en Alemania, como en Yugoslavia, como en otros países, cristianos y otras personas de buena fe que salvaron la vida de judíos arriesgando su propia vida también y en muchos casos perdiéndola. Acá tenemos en Israel, en Jerusalén, el Museo de Yad Vashem, en donde está acreditado el bosque y el homenaje
a todos los justos entre las naciones que hay. Se escapan ahora Irena Sendler de Polonia, el propio Schindler, también cónsul japonés, chino, portugués. Hay distintas autoridades del mundo que hicieron lo imposible. No me puedo olvidar Raúl Wallenberg, el agregado sueco en Hungría, que salvó la vida de miles de judíos dándoles documentación falsa. Si Europa quería haber hecho más, podía haberlo hecho. Evidentemente no estaba en su orden de prioridades por un tema militar y por un tema, entiendo yo, del germen del antijudaísmo que estuvo latente y afloró. Yo he estado en el Bad Hashem, ¿lo pronuncio bien? Yad Vashem, sí. He estado, ¿eh? Lo que más me sorprendió es que tienen incluso una bandera, una esvástica auténtica. Y la Sí, guía que me acompañaba me dijo, bueno, es que la historia es eso, ¿no? Lo cual, a pesar del trauma que puede significar para muchos de los visitantes, creo que eso les honra, ¿no? De decir, no, es la historia, a ver, lamentablemente, ¿no? yo soy profesor de historia judía. Yo abro aquí mis libros de historia judía de la época del Holocausto y tengo la esvástica presente y no la voy a arrancar. Distinto es que esté la esvástica en un libro para enseñar y saber qué es lo que fue, y no lo puedo negar, a la cruz gamada, pero otra cosa distinta es ondearla para reivindicarla. No, ¿Qué hombre, es lo que claro. hace el Hamas islámico con la bandera del Hamas? Ondea y reivindica el nazismo. Usted sabe, y seguramente como periodista lo debe conocer, los soldados israelíes, cuando ocuparon parte de la franja de Gaza y entraron a muchísimos de los túneles donde se escondían miembros del Hamas, encontraron el libro Mi lucha de Hitler traducido al Sí, árabe. sí, sí. También en el Líbano se encontraron ejemplares de Mi lucha de Hitler traducido al árabe. Si la causa árabe o palestina es solo una causa árabe-palestina territorial y no tiene otro objetivo, ¿por qué encontraron ese tipo de libros y ese tipo de educación y ese tipo de cuestiones? ¿Por qué educan los palestinos desde su juventud y especialmente el Hamas a los niños en odiar a los judíos y matarlos, etcétera, etcétera, bajo argumentaciones religiosas? ¿Por qué? Porque el conflicto no tiene una base territorial únicamente, tiene una base religiosa. Lamentablemente los sectores más fundamentalistas dentro del Islam, y no todo el Islam lo es, sino sectores fundamentalistas del Islam, el ISIS, grupos chiitas, grupos wahabitas provenientes de Arabia Saudita, el Hamas islámico, que pertenece a la hermandad musulmana, como el actual gobierno de Siria, que pertenece también originariamente a la hermandad musulmana, al igual que Erdogan, que es un miembro de la hermandad musulmana. Todos estos grupos son grupos fundamentalistas en donde en ellos anida la idea extrema de que el judaísmo es algo superado, el cual no debe existir un Estado judío, porque esto sería una negación de profecías mahometanas y por lo tanto el Estado debe ser pasible de ser destruido. Y mucho menos ese Estado que tiene un control sobre las dos mezquitas que están en la zona del Monte del Templo, ¿no? Que originalmente fue el lugar donde estuvieron los dos templos de Jerusalén. Es mucho lo que realmente hay que desasnar a la gente para que pueda comprender y entender por lo menos la narrativa del otro lado y no se quede con la simpleza de mostrar de que este conflicto es un conflicto entre terroristas mal armados y uno de los mejores ejércitos del mundo. No engañarse con eso, esto no es así. Lo que sí es que es un conflicto claramente asimétrico. Es decir, está clara la superioridad militar israelí, está clara también la resistencia palestina del Hamas con otro tipo de armamentos de combate que causaron bajas entre los soldados israelíes, pero la gente percibe un tanque de guerra de 10 millones de dólares rodando por la calle de la Franja de Gaza, donde se ve destrucción y edificios demolidos y demás, y naturalmente tiende a simpatizar con quien pareciera ser el más débil. Pero no es el más débil, porque el más débil ha tenido el apoyo de Irán, ha tenido el apoyo de la Siria de Bashir el-Assad o del Hezbollah. La gente se olvida o no mira o no quiere saber de que Israel es el único país que ha tenido que luchar en 7 frentes diferentes y ha desmantelado prácticamente cada uno de ellos, menos el frente iraní, que todavía es un tema pendiente, menos el tema de los Houthis en Yemen, que es un tema aleatorio, secundario, como se lo quiera llamar ahora, y esta situación de conflicto muy severo que se está dando con el Hamas islámico y que puede arribar, Dios quiera, algún entendimiento posible si es que este acuerdo que se firme tendrá o no alguna sustancia. Señor Stein, estoy abusando de su tiempo porque sé No, que está hoy es... bien, Vale. no, no Otro tengo día, problema. le voy a pedir hora, como en las carnicerías, para entendernos. Otro día podríamos hablar de la abdicación moral de Alemania y otro tema, el Islam. Pero Con bueno, gusto, cuando guste, cuando guste. vamos a,
vamos a centrarlo en el tema de hoy. Déjeme hacer una pregunta también de actualidad. La Siria actual les da miedo. Era mejor, hombre, la Siria de Bashar, evidentemente estaban en contra suyo, pero lo que dice usted, ¿no? Es un Estado islámico ahora. Mire, es muy interesante lo que está pasando, porque se da una situación de contradicción muy, muy complicada y muy compleja que tenemos que explicarla. Desde el año 1974, principios del 74, no han habido prácticamente incidentes militares entre Israel y Siria, a pesar de que ya gobernaba el clan Assad, porque estaba el padre y después le subo el hijo. No hubo incidentes militares porque Israel dominaba los altos del Golán y por lo tanto estaba a 60 kilómetros de Damasco, la capital de Siria, y eso inhibía a los sirios a un enfrentamiento directo contra Israel, como sí lo hubo en el Líbano o como lo hubo en otras latitudes también. ¿Sí? Ahora, Siria lo que hizo a partir del 2011 con la primavera árabe es que para sofocar el régimen de Bashir el-Assad a su población que se le rebeló en contra, pidió ayuda exterior y tuvo ayuda de los rusos, tuvo ayuda de los iraníes y tuvo ayuda de los norteamericanos para sofocar al ISIS, al ejército islámico. Todos estos grupos que eran básicamente antigubernamentales. La guerra civil en Siria no terminó, aún continúa hasta el día de hoy con este gobierno. Este gobierno que está ahora, ¿qué tipo de gobierno es? Es un gobierno de corte sunita que odia y detesta a los chiitas, es decir, a Irán y a todo lo que tenga descendencia chiita, Hezbollah, por ejemplo, también, y que por lo tanto no hay que negarlo. En ese sentido, lo que estos terroristas, y son terroristas, estos terroristas sirios han hecho en derrotar al régimen al régimen de Bashir al-Assad ha sido inicialmente beneficioso para Israel. Pero con el correr de los días uno se va dando cuenta que la ecuación es un poco cambiante. ¿Por qué? Porque vemos un líder terrorista como este hombre al-Giuliani, como lo llaman, o al-Golani, como se llama, o Ahmed Shara, como se llama también, que se ha sacado el turbante, se ha sacado el pañuelo, no se ha sacado la barba, pero tiene una usanza claramente occidental. Sí, En sí, estos sí. mismos días, creo que hoy a la mañana se reunió con el canciller de España, ya estuvo reunido con canciller de Alemania, con otras autoridades mundiales también. Es decir, el régimen sirio busca una legitimación para olvidar y dejar atrás que provienen del ISIS y provienen de Al-Qaeda, que estuvieron activos y que llevaron masacres en Siria y en distintos lugares del mundo también. La finalidad habrá que ver. Quizá con el tiempo pueda resultar más creíble este régimen, pero permítame que le diga que hay un factor adicional que va a hacer que sea complicado convivir con este régimen y que por eso Israel ha avanzado más en los altos del Golán y ha tomado más posiciones para fortalecerse y resguardarse de este tipo de sectores terroristas que ocuparon Siria. Y ese régimen se llama Turquía. Turquía quiere ser el contrapeso de Irán. Irán ha bajado de plano, Irán ha bajado a un segundo puesto, un segundo plano como potencia regional. Turquía quiere expandirse. Erdogan, especialmente, que está en el poder ya de hace muchísimos años y se reelige constantemente, Erdogan quiere construir el neo-otomanismo, es decir, un nuevo imperio otomano sobre las ruinas del imperio otomano anterior que feneció en 1917-18 a manos británicas y francesas y rusas. Lo quiere reconstruir. Y lo quiere reconstruir en las tierras que ese imperio dominó durante 400 años. ¿Y cuáles son las tierras? Israel, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Naturalmente que Turquía no va a ir por toda una guerra, una batalla para conquistar y dominar todo el Medio Oriente, pero va avanzando paso a paso. Y en este momento en Israel, no le voy a mentir, hay preocupación por las manifestaciones permanentemente agresivas de Erdogan hacia el Estado de Israel, amenazadoras, y por lo tanto, vaya a saber si en un corto plazo, mediano plazo, no tendremos a Turquía, que ha tenido muy buenas relaciones con Israel hasta hace poco tiempo atrás, muy buenas relaciones comerciales, militares, intercambio, etcétera, etcétera. Vaya a saber si no tendremos a Turquía ubicada en un eje en el cual también tendremos que hacernos fuerte para defendernos de una agresión mayor. Irán es una amenaza para Israel porque aspira a ser una potencia nuclear. Turquía no ha manifestado ambición hasta ahora de ser una potencia nuclear, pero Turquía tiene el ejército más importante de la OTAN después de Estados Unidos.
Es el ejército europeo más importante. La cantidad de soldados que tiene Turquía no la tiene Alemania, ni Inglaterra, ni Suiza, ni otros países que puedan componer la OTAN, ¿verdad? Así que eso es un peso importante. El otro peso de Turquía es que tiene una ubicación geográfica fundamental, une Asia con Europa, y Turquía está en las puertas del Mediterráneo y del Bósforo, y toda la zona de la riqueza petrolera gasífera asiática que la puede extraer y vender al corazón de Europa. No es casualidad, cuando hablo de neo-otomanismo, que Turquía tiene presencia militar en Libia, después de la caída de Gaddafi, que entró en guerra civil después de la primavera árabe, tiene presencia en Somalia, y tiene intenciones de competir con Israel, Grecia, Italia y Chipre, que están construyendo un oleoducto, tiene intenciones de competir junto con Qatar para hacer un gasoducto, un oleoducto que alimente la voracidad o la necesidad petrolero gasífera que tiene Europa. Es decir, los intereses y ambiciones materiales de Turquía están a la vista, son claras, son importantes. Obviamente que lo que inhibe a Turquía es que es un miembro de la OTAN. Para poder llevar a cabo algún tipo de acción militar debería solicitar un permiso, por así decirlo, formalmente a la OTAN, que no es el caso de Ucrania, que no está en la OTAN, y por eso ha reaccionado ante la invasión rusa. Pero el tema es complejo y a Israel se le presenta un dilema. Pero yo creo que cuando pase todo lo que está pasando ahora y se puedan cerrar distintos frentes, las relaciones con Turquía van a encontrar canales de recomposición. Estudiaremos cómo, veremos cuáles pueden ser, porque ambos países tienen una historia en común muy rica, muy importante, muy interesante, inclusive los judíos en Turquía, su presencia es de la época que Turquía era Bizancio, estamos hablando ya del Imperio Romano de Oriente, estamos hablando del año 400 después de la era común. Eso era Turquía. Otmán fue el primer sultán de Turquía, de ahí viene la palabra otomano. Después se islamizó Turquía. Igualmente en Turquía vivieron judíos, permítame que lo diga y perdón, no quiero lesionar, pero tengo que ser fiel a la historia. La expulsión de los judíos de España en 1492, decretada por los reyes, llevó a que miles y miles de judíos vayan al Imperio Otomano. El sultán de aquel entonces, cuyo nombre se me escapa ahora, Hamid II, que era el nombre, dijo claramente que el rey Fernando debe ser bastante estúpido para echar a los judíos porque está empobreciendo su economía y va a enriquecer la nuestra. Porque los judíos ocupaban una posición realmente muy importante en España, en distintos cargos, y de hecho después la desarrollaron en distintos países árabes en menor medida, en mucho menor medida, porque Turquía fue un imperio decadente desde que se formó en adelante, y por eso los británicos y franceses lograron conquistarlo con bastante facilidad en 1917. Oiga, llevamos casi 3 cuartos de hora. Déjeme hacerle alguna pregunta de actualidad. ¿Cuál es su opinión sobre la tregua y el intercambio de rehenes? Miren, vamos a empezar por el segundo punto. Naturalmente que todos aquí en Israel esperamos con ansiedad la liberación de los cautivos. Yo prefiero usar la palabra cautivos y no rehenes. La palabra cautivo es la adecuada porque fueron tomados en cautiverio en contra de su propia voluntad, no se han ofrecido ni como rehenes ni por ninguna circunstancia casual, sino por un ataque artero básicamente y miserable. Esta foto que están viendo ustedes ahora, estas 9 personas, está mostrando justamente 9 personas desaparecidas del kibutz Be'eri, que fueron los primeros en ser atacados y hasta el día de hoy prácticamente no sabemos nada de ellas, nada, si viven, si no viven, tienen que ser devueltas. Ahora, ¿cómo van a ser devueltas? ¿En forma viva o muerta? ¿Están vivas o están muertas? No sabemos. De alguno que otro puede haber indicio de vida y como este caso de estos 9, hay otros 98 que quedan ahora con vida, o no, todavía son cadáveres también. Yo creo que es prioridad y que es importantísimo rescatar de manos del Hamas a la mayor cantidad posible de cautivos. El judaísmo ha hecho de honrar la vida, de santificar la vida, algo importantísimo, a diferencia del Islam extremista, que ha hecho lo contrario, santificar la muerte. Y eso es lo que hace el Hamas. Y por eso tenemos que hacer lo posible para sacarlos. Pero por otro lado, permítame decir, el acuerdo que se está firmando o se va a firmar el domingo, aunque todavía hay bastantes problemas en el medio, es un acuerdo que en Israel hay sectores que lo están tragando como una píldora totalmente amarga, porque tiene muchas connotaciones y muchísimos riesgos. Se habla de un acuerdo de 2 partes, de 2 etapas, en donde la primera etapa de 42 días, 33 cautivos van a ser devueltos. No se ha establecido hasta ahora si todos con vida o muertos. Se ha establecido que se dará prioridad a 10 mujeres, 5 de ellas soldadas que han sido violadas, y hay pruebas de eso,
otras 5 son mujeres que no sabemos nada de ellas desde el momento casi del cautiverio, en absoluto, salvo de Shirley Vivas, la argentina, la mamá de los dos mellicitos, de los dos chiquititos, los renes más pequeños que ojalá vivan, Dios quiera, pero parece muy difícil. Que hoy, este sábado, Kfir Vivas cumpliría 2 años, parece mentira, tenía 9 meses cuando fue secuestrado, y su madre lo cargó con desesperación mientras él sonreía porque quería que su madre lo abrazaba. Una cosa patética, terrorífica bajo todo punto de vista. Pero realmente los riesgos son severos. Son severos porque se está negociando con una organización que no tiene palabra, se negocia con una organización que se siente triunfadora, se negocia con una organización que está respaldada por Irán, que es belicosa, que ha traicionado acuerdos con anterioridad, que no ha respetado treguas en ningún momento, y en donde el plazo de 42 días es muy largo, y pueden surgir centenares de problemas y de desentendimientos entre israelíes y el Hamas a lo largo de estos 42 días, a pesar de las intenciones de Egipto, Estados Unidos y Qatar de mediar y poder llevar a buen puerto este conflicto grave para los intereses regionales también de todas las potencias. Por lo tanto, la sociedad israelí le hubiera gustado mejor un acuerdo de una sola parte, un acuerdo de golpe, de todo. Si hay que liberar terroristas palestinos, cerramos los ojos, terroristas palestinos con la mano llena de sangre, los están pidiendo de a miles para liberar. Bueno, lo haremos con todos los riesgos que esto implica a futuro cercano, pero que sea de una sola vez, de una sola parte, porque salvaremos con suerte a 33, si es que están con vida, repito, a 33, pero ¿qué hacemos con los otros 60 y pico que están restantes ahí y que si realmente falla algo en la primera etapa, no va a haber segunda etapa? Esto lo sabe todo el mundo, porque se va a reiniciar los conflictos entre el Hamas e Israel. Y además, en estos 42 días, el Hamas islámico no es que se va a dedicar a reconstruir las casas destruidas, o las cañerías, o el gas, o la luz, o el agua. Algo de eso habrá. Se va a dedicar a rearmarse, a reubicar arsenales, a reconstruir los túneles que pueda hacer, para seguir peleando. Para entender esto hay que entender la mentalidad cultural que acicatea y que moviliza al Hamas islámico, que es la hermandad musulmana, que es el desprecio y la imposibilidad de tener a su lado a un Estado democrático, a un Estado progresista, que tenga distintas miradas de pensamiento plurales, como los tiene el Estado de Israel, y solamente tiene una mirada islamizada y de sometimiento. Los judíos que quieran quedarse a vivir en un Estado palestino deben estar sometidos, así como en Afganistán las minorías están sometidas, las mujeres entre ellas, así de la misma manera en Siria. Y permítame decirle algo más de Siria. Cuidado, porque Siria, por más que se presenta hoy en día este gobierno como occidentalizado, hay severas restricciones hacia las mujeres, empiezan a aparecer otras discriminaciones y también problemas con los cristianos, problemas también con los kurdos, que son un pueblo perseguido por los turcos, que no tiene Estado, que el Estado kurdo debió haber nacido en parte de Turquía, en parte de Siria, en parte de Irak y en parte de Irán, que no eran Estados todavía, en 1920 por el Tratado de Sebreso-Lausana, no me acuerdo ahora, y no nació por grave error británico. Por eso los kurdos todavía están pagando el pato de la boda y los turcos los atacan para echarlos de sus fronteras, para evitar cualquier desestabilización. Por lo tanto, tengo recelos hacia este acuerdo, quiero ver y emocionarme con la salida de los cautivos. Quiero decirles también que ya el Estado de Israel ha preparado ya en el borde de la Franja de Gaza un mini hospital de campaña para darle un tratamiento a los primeros 3 que salgan, si salen, si Dios quiere, este próximo domingo. Tendrán también un espacio de intimidad para estar con su familia, llorar, abrazarse, quererse, contarse cosas, y después serán derivados inmediatamente a hospitales que ya los están esperando, a ellos y a otros. Los están esperando para recibir una terapia integral de psicólogos, de psiquiatras, de nutricionistas, de kinesiólogos, de toda gente especializada en saber cómo se puede rescatar a la vida a personas que han persistido en la oscuridad, en la penumbra, en el horror, en la tortura, en la amenaza, durmiéndose sin saber si al otro día van a despertar, durmiendo sin saber si su ser querido está fuera con vida o no, si hablan de él o no, si lo quieren rescatar o no. A esas personas, si se las recibe con vida, se las va a recibir traumatizadas hasta lo imposible, sometidas sus almas a esfuerzos increíbles, indecibles, que hasta el momento no se ha conocido. De eso hay que hacerse cargo, el Estado de Israel lo va a hacer, porque humanamente estamos haciendo este sacrificio y esta especie de tregua o este acuerdo, que es un cese del fuego. Ni Israel ni Hamas
han proclamado un acuerdo de paz acá. Es un cese del fuego, que finalizado el mismo se verá cómo se continuará. Si pasará lo que pasa en el Líbano, donde hay una cierta estabilidad por el momento, o hay una cierta estabilidad, o se reanudará el conflicto militarizado. Yo no creo que se reanude porque las presiones internacionales provenientes de Donald Trump, para empezar con un éxito político en su mano, tratando de decir acá no hay más guerra, se acabó, son muy fuertes. Y Trump no va a permitir que Israel invada o Israel ocupe, perdón, que Israel entre nuevamente a la Franja de Gaza para combatir a los terroristas que masacraron o quieren masacrar a israelíes del otro lado de la frontera. Trump no Pero lo va a permitir. lo veo escéptico, ¿eh? Sobre la Sí, tregua y sí, sobre el acuerdo. sí, sí, absolutamente, soy escéptico. No, 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 yo no le voy a también, ¿eh? ocultar. No le voy a ocultar mi sentimiento que soy escéptico. Quiero ver por televisión, por supuesto, a los 98 lo antes posible en los próximos 42 días. Pero no se me escapa ni a mí ni a ningún israelí que cada día va a ser un siglo. Y además con estas pausas de entrega o devolución de cautivos en términos de 7 días, de un domingo a otro, hasta el último domingo en donde 14 serían entregados. Y quiero aclarar que entre los 98 que restan entregar, probablemente para Israel, según los cálculos de Israel, la mayoría están muertos, son cadáveres que hay que rescatar. Y además quiero decir, que es muy importante, entre los que jamás debe liberar, hay dos personas, un muchacho de origen judío etíope y un muchacho árabe musulmán israelí, ese es su delito, que están desde el 2014 presos de manos del Hamas Islámica, sin ser visitados por la Cruz Roja, sin conocer nada de ellos, sin saber nada de ellos, porque cometieron el gravísimo error de atravesar cuando era alambrada, lo que había era alambrada entre Gaza y el Estado de Israel, atravesaron y fueron absorbidos por el Hamas, que nunca dio más señales de vida. Y entre ellos otros dos cadáveres de dos soldados de que el 2014 perdieron la vida y el Hamas no los devolvió al Estado de Israel. Así que los que me vienen a hablar de que el conflicto nació ahora, con esto, con el 7, remóntense, estudien un poco, miren hacia atrás y van a ver la impiedad, la crueldad en lo que tiene que ver con el Hamas islámico y la islamización extrema en que los palestinos están incurriendo, desgraciadamente. Déjeme hacer una última pregunta, una de las últimas. ¿Hemos Sí. descubierto que el mundo está islamizado? Lo digo lo que decía antes, ¿no? Manifestaciones en Londres, en capitales occidentales, incluso, perdón, las universidades americanas, ¿no? También. Ahora, permítame que le diga lo siguiente. Como usted dijo, el mundo está islamizado, hay un avance del Islam. Esta no es del Islam extremo por lo menos. Esta no es una preocupación única del Estado de Israel. Esta debería ser una preocupación de Europa también. Francia, el 10% de su población es musulmana y muchos de ellos son violentos. En Londres, de una mezquita hace 20 años se pasó a tener centenares de mezquitas. Las manifestaciones que vemos en las calles de Londres o en Estados Unidos o en distintos lugares son movilizadas por sectores musulmanes pro Hamas, pero también se suman otros elementos también. El ISIS, el ejército islámico, atacó Europa ya después del 2011 en adelante. En España han sufrido la masacre terrible de los trenes, que ahora no me acuerdo el nombre de la estación de tren, ¿sí? Sí, y han sufrido otras masacres también en Barcelona, inclusive también en la vía de Barcelona, ¿verdad? Es decir, Europa tiene un problema grave también. Lo que pasa es que Europa ha seguido una política de avestruz, mirar hacia abajo y decir, no, el fundamentalismo islámico está en Medio Oriente. Acá en Europa lo que tenemos son refugiados de guerra que han venido escapándose de la guerra y que Europa con generosidad y con liberalidad, y porque es la historia europea, les ha hecho un lugar. Está muy bien desde el punto de vista humanístico, está bárbaro. Pero ¿qué pasa con todos aquellos musulmanes que no han querido arraigarse a la cultura europea, que no han querido adaptar las reglas de juego de la cultura europea y que quieren imponer la Sharia, no en ciudades, en distritos, en barrios? Pregúntele a la policía belga, en Bélgica, en el barrio de Molenbeek, en Amberes, a ver, o en Bruselas, no recuerdo cuál de las Bruselas. dos ciudades, en Bruselas, a ver si la policía se anima a entrar al barrio de Molenbeek. Es un mini estado musulmán que han creado. Y ellos van por más, porque demográficamente no les importa tener 7, 8, 10 hijos, porque es su punto de vista. Mientras que en Italia el promedio de nacimientos es de un hijo por familia, y en Alemania 1,5, quizá 2 con suerte. Europa marcha hacia una decadencia si no frena al Islam extremista. Es antipático decirlo, pero Europa tiene que saber qué es lo que se le viene encima, o ya lo tiene encima y no lo quiere ver.
Déjeme decirle, señor Steiner, yo he estado en Molenbeek, ¿eh? Ah, No me parece muy distinto a otros barrios y localidades españolas y europeas, ¿eh? Y luego ha hablado del atentado de las Ramblas. 9 de los terroristas de las Ramblas eran de Ripoll. Ripoll es una ciudad cerca del Pirineo que es la cuna de Cataluña. Y el 10º era de una localidad de al lado, San Joan de las Abadesas. O sea que bueno, pero coincido. justamente, Por justamente, eso, coincido si en el hay algo, diagnóstico, ¿eh? si hay algo que ha caracterizado al ejército islámico, al ISIS, es la capacidad que ha tenido para reclutar a europeos a los cuales ha islamizado en forma extrema. Repito siempre islam extremo, porque con el islam natural yo no tengo ningún tipo de problema y coexisto y convivo todos los días. Pero cuando hay un islam extremo que es intolerante y no me permite manifestarme ni a mí ni a otros, ahí sí tenemos problemas. Entonces, justamente lo que ha hecho el ISIS es tomar gente europea porque la ha islamizado y le ha servido como un elemento punitivo en el lugar. ¿Para qué trasladar de frontera a frontera terroristas si puedo transformar al terrorista en un ciudadano británico que está ahí? ¿Cuántos, atentados sufrió Inglaterra en manos de gente vinculada al ejército islámico? Las famosas torres en Londres y en distintos lugares, el puente y en Birmingham y en otros En lugares que algunos. la memoria se le escapa. En Francia, Francia misma, ¿cuántos atentados sufrió Francia también? A uno se le escapa Le Bataclan, pero a uno se le escapa la memoria porque es una infinidad de ataques y los ataques que fueron frustrados. Y los ataques que Israel ha frustrado también, no solo del ISIS, sino también de los grupos palestinos en distintos lugares, en distintos ámbitos. Así que hay un problema. El problema no se llama Israel, el problema se llama Islam extremista y el objetivo, el blanco hoy, está focalizado en Israel. Lo que hay que decir ahora es que si Irán, con N, llega a ser derrotado, o llega a entrar en declive, o llega a entrar en decadencia, por el motivo que sea, por un ataque militar, por presiones norteamericanas, por ataque israelí, por sublevación de la propia población que está cansada de cómo un régimen gasta tantos millones de dólares o de reales iraníes y la población está viviendo con atraso, no tiene agua, tiene sequía, Irán, estoy hablando de Irán, de ese estado, ¿sí? Entonces, de esto tenemos que pensar y de esto tenemos básicamente que hablar y ser conscientes también, porque la amenaza está latente y hay que bajarla y hay que achicarla para que el mundo pueda vivir con mayor armonía. Por eso es importante lo que Trump hizo hace 4 años atrás, el llamado Pacto de Abraham, donde unificando los criterios religiosos de cristianos, judíos, musulmanes, mostrando que pueden convivir en lugares como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Marruecos mismos también. Pero, desgraciadamente, las ideas extremas se imponen con más facilidad que las ideas más moderadas. Esperemos que alguna vez sea al revés. Última pregunta. La elevada, o en algunos casos, en algunos países, la elevada población musulmana en algunos países europeos y sin generalizar, evidentemente, pero es un caballo de Troya, quiero decir, solo que un 1% esté dispuesto a traspasar la línea roja de la violencia, es un peligro evidente. Sí, sí, es un peligro y está claramente a la vista. Yo creo que Europa o no lo quiere ver o no lo quiere blanquear ante su propia población por temor, por el motivo que sea, pero tienen que enfrentarlo, sí, tienen que saberlo. En realidad quizás hasta no es un problema de toda Europa, es un problema de Europa occidental. Ni Polonia, ni Lituania, ni Letonia, ni Rumania, ni Bulgaria tienen este problema. No lo tienen porque han controlado sus migraciones o los migrantes que han llegado le han dicho, bueno, estas son las reglas de juego para vivir en este país. No podés venir a cambiarlas y establecer una regla de juego llamada Sharia. Si te gusta bien y si no te gusta, la puerta está abierta para que migres a otro lugar y te vayas a otro país. Lamentablemente, las políticas alemanas de Angela Merkel en su momento, de humanismo desenfredado, por así decirlo y demás, le han abierto la puerta a millones de personas que, si bien lo hicieron con el humanitarismo correcto, de aceptar refugiados de guerra que escapaban del delirio y de la locura de la primavera árabe del 2011, pero no midieron las consecuencias al no pensar en que esos musulmanes que vienen de una cultura extrema y distinta y atrasada diferente, tienen que occidentalizarse, porque si no, no van a poder integrarse a la cultura europea y van a ser un problema. Esto se está viviendo hoy. Y no lo digo yo
lo ha dicho la famosa periodista italiana fallecida, Oriana Oriana Falacchi. Falacci, Sí, lo advirtió, lo dijo claramente, basta leer los libros de ella del 2004, 2005, sí, sí. 2004, 2005, Yo los he 20 años leído. atrás. Claro, yo también. Cualquiera que esté formándose tiene que conocer lo que ella ya pensaba en el 2005 y cómo avisoró los problemas que venían por esta exagerada actitud que tiene Europa respecto al tema migratorio y que le jugó en contra y ahora no sabe cómo resolverlo. ¿Sabía usted, seguramente lo escuchó, que Suecia está pagando $30.000 por familia a cada uno de los inmigrantes que quieran volver a su país? Suecia, país que abrió las puertas generosamente al Islam, hoy tiene la ciudad de Malmo, la segunda en importancia, virtualmente islamizada y en donde hay situaciones de violencia, donde casi no hay judíos. En Malmo hay menos de 1.000 judíos. En todo Suecia hay 15.000 en total. O sea que no es un problema de los judíos, es un problema de Suecia, de la cultura noruega, vikinga, de la cultura europea, de la cultura del diferente, que no es aceptable en sus valores, escalas, defectos, virtudes, por estos sectores extremos. Alguna vez el mundo tendrá que entenderlo, porque si no, no va a encontrar una solución a esto. Va a encontrar empeoramiento, que es lo que estamos viendo. Señor Steiner, ha sido un placer. ¿Ha estado usted en Estocolmo? No, lamentablemente no, no he estado en Estocolmo, tampoco en Bruselas. Estuve en España hace muchos años, 10, 12 días, de una gira periodística trabajando, pero no he tenido oportunidad de conocer otros países europeos. Ojalá alguna vez pueda volver y se pueda dar también. Se lo decía porque yo estuve hace un par de años y al lado del Palacio Real hay volardos para evitar Ujú. atentados terroristas. Hay miedo, como en el resto de muchos países europeos. Lo que pasa es que, claro, cuando hablas de Suecia, te imaginas no solo las suecas para entendernos rubias, sino el antaño país de vikingos, ¿no? O sea Claro, que alguna yo le cosa quiero decir falla. algo. Le quiero decir algo más. Usted me dice de Diga, por Suecia. favor. Yo nací en la Argentina. En la Argentina tuvimos los dos atentados terroristas de 1992 y 1994. Yo me salvé de los dos indirectamente, porque en 1992 yo tenía que estar ese día en la Embajada de Israel Ostras. cuando voló. Perdón, al otro día tenía que estar, al otro día. La Embajada voló un día lunes, yo tenía que estar al otro día. Pero en la AMIA tenía que estar al mediodía. Yo ese día tenía que estar al mediodía. La AMIA voló a las 9:53. Yo a las 12 tenía reunión con el presidente de la AMIA y de otros medios periodísticos que convocaba una conferencia de prensa. Así que en la Argentina sabemos lo que es vivir con, ustedes lo llaman volardo, nosotros lo llamamos postes, no sé, tendrán otros nombres Sí, diferentes, sabemos lo que es vivir con eso. Pero hay una cuestión, no tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Porque claro. si no, ¿qué estamos haciendo? Las personas nobles y decentes están detrás de las rejas y los criminales están sueltos. Y eso no es civilización, eso es anticivilización. Estaría muy mal que nos acostumbráramos a vivir detrás de los barrotes. Que lo tomemos como un elemento de precaución ante la situación que se vive es perfecto, porque evita, limita y ayuda a que haya vidas humanas que se salven. Pero al terrorismo islamista hay que salir a combatirlo, no hay que estar a la defensiva, hay que tomar la ofensiva, aunque seas antipático, porque si no pasa lo que le ha pasado a Israel el 6 de octubre del 2023, que ha pensado que se podía convivir permitiendo que Qatar entregara todos los meses 15 a 30 millones de dólares a los palestinos para que se quedaran tranquilos. Ahora vemos que usaron ese dinero para hacer lo que hicieron, la infraestructura que tuvieron y que todo el mundo ve y no quiere ver. Es lamentable. Pero es que un miedo recorre Europa. Y yo creo que también eso explica el ascenso de formaciones de extrema derecha en muchos países europeos, ¿no? No tenga duda, no tenga Claro, ninguna duda al respecto, que si ese quieren miedo. combatir la extrema derecha, que también es un problema serio, que también es un problema grave, porque sabemos que incuba, ahora Austria, la cuna de Adolf Hitler, prácticamente el neonazismo puede llegar al poder. En la Alemania, el Partido Alternativa para Alemania es la tercera fuerza política y puede ser la segunda en cualquier momento e incorporarse al poder también. Francia, hace poco murió Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen tiene un lenguaje más moderado, es verdad, ha dejado de lado cosas de su padre, pero no deja de captar el voto de los sectores de la ultraderecha. Si se quiere combatir a la ultraderecha, es necesario respetar las culturas originarias de los países donde se ha desarrollado, con total naturalidad, porque es el derecho que le asiste a cada pueblo de mantener y cuidar su cultura y poder desarrollarla. Al pueblo argentino en Argentina, al pueblo español en España, al pueblo belga en Bélgica, al israelí en Israel. Cada uno tiene su derecho y no puede ser que este derecho esté amenazado porque por una política de gentileza humanitaria nos quieran venir a imponer una cultura que tiene otra escala de valores completamente diferente. Acá en Israel no queremos que ningún judío
esté vestido a la usanza donde una mujer esté tapada desde los pies hasta la cabeza y no se la pueda ver en los ojos o no pueda asistir a un consultorio médico. Eso lo dejamos para Afganistán o para Pakistán o para otros países que han tomado esa cultura y si son felices así allá ellos, cosa que no creo que las mujeres sean muy felices con esa visión tan escasa del mundo que tienen. Acá queremos una cultura que es una mezcla de cultura judeo-cristiana, la civilización judeo-cristiana que supo tener un momento de esplendor, y también árabe, ¿por qué no? Si en España han podido convivir judíos, musulmanes y cristianos en la España del siglo XI, del siglo de oro, ¿por qué no poder volver a hacerlo? Se puede hacer, se puede hacer, pero para eso hay que derrotar a los extremistas y no convivir con ellos. Señor Steiner, lo único, una cosa, yo creo que el antisemitismo francés puede haber, ¿eh? Porque además, perdón, antes cuando Lo hay, hablaba de... No, lo hay, lo hay. yo creo que el Estado de Israel, ya no quiero enrollarme, pero en realidad empieza en el caso Dreyfus, ¿no? Theodor Herzl sigue el caso Dreyfus, el juicio, y se da cuenta que necesitan un Estado. Pero bueno, ya hablaríamos otro día. Pero yo creo que el Sí. antisemitismo no es francés, es el antisemitismo de las banlieues, que obviamente es una población elevada musulmana. También puede haber antisemitismo francés, que en cierta manera ellos lo inventaron, ¿eh? Sí, Pero ahora es tengan sobre en todo en cuenta, las banlieues. sí, pero tengan en cuenta lo siguiente, tengan en cuenta lo siguiente. Los judíos fueron expulsados de Francia en dos oportunidades, en 1390 y si no me falla la memoria, en 1396 también. Y en Cuando Francia Inglaterra era creo que cristiana. 3, ¿eh? ¿Cómo? En el Reino Unido creo que 3. No, en Reino Unido Sin en desmerecer 1290. España, ¿eh? No quiero tomarlo en términos futbolísticos. En el Reino Unido en 1290 y volvieron en 1600. Ah, pues entonces estaba Durante equivocado. 310 años no hubo judíos en el Reino Unido, con el rey Eduardo, que fueron expulsados. Sí, sí, sí. Pero no es cuestión de hacer las cuentas de cuántos lugares más o cuántos lugares No, no, menos. Es no. cuestión de entender la historia, aprender de la Sí, misma, sí, sí, sí. no repetir sus errores, construir sociedades sanas. Y para eso se requiere una inversión en cultura, en justicia, en igualdad, Valores. pero no a cualquier precio, no al precio de la imposición del odio y la violencia. Lo que pasa es que lo que decíamos, ¿no? ¿Cuántos millones de musulmanes hay en Europa? Sin generalizar, ¿eh? Pero entre 25 millones y 40 millones, ¿no? Y La cifra tampoco... el Claro. mundo tiene 1.800 millones de musulmanes, es la religión más grande del mundo y Solo es que la el religión. 1% opte por la vía violenta, tenemos un grave problema. Por eso mismo, por eso mismo Europa tiene que tratar de generar de que los moderados no sean captados por los extremistas, que Claro. siempre suele suceder. Esto es, quizá de alguna manera, perdón por la analogía, ¿no? Parecido a las barras de los clubes de fútbol, ¿no? ¿Quiénes son los violentos en las hinchadas de fútbol? Un grupo de 25, 30, 40 matones que lidera la barra brava, pero el resto de los espectadores va a ver el partido de fútbol y quiere ver un partido de fútbol con total normalidad y quiere salir de la cancha y quiere volver a su casa en paz, tranquilo y después de haber disfrutado su espectáculo si su equipo ganó o no ganó. Pero estos sectores ruidosos, minoritarios, bullangueros, extremos, se terminan imponiendo porque es un tema mediático general. El Sí, sí, avión que cae es sí, sí. noticia, el avión que aterriza nunca es noticia. La teoría de Lenin casi, ¿no? La vanguardia revolucionaria. Así es, así Bueno, es. señor Steiner, no le molesto más. Oiga, Nunca es molestia, nunca es molestia. pues igual abusamos otro día, ¿no? Podríamos hablar un día de la abdicación moral de Alemania con el Con gusto, nazismo. ¿cómo no? Otro del Islam en el mundo y otro me tiene que contar su vida, ¿no? Bueno, cuando usted quiera, cuando te guste, no hay ningún problema, lo hacemos tranquilamente. Pues muchas Muchas gracias y gracias. gracias sobre todo por la paciencia. No, al contrario, gracias, las preguntas muy buenas, muy interesantes.